Hola, soy Lea Heller y les voy a presentar mi libro Andares Negros, Caminos Blancos, Afroporteños, Estado y Nación Argentina a fines del siglo XIX. Este libro salió publicado por la editorial Prohistoria en el año 2010 y es la culminación de mi investigación de doctorado en Historia en la Universidad de Barcelona, donde tomo como eje del análisis a la comunidad de descendientes de esclavizados y esclavizadas de la ciudad de Buenos Aires, los afroporteños, en un periodo de suma importancia para la historia nacional, como son las décadas de 1870 y 1880, porque es el periodo donde se produce la consolidación del proyecto de nación homogénea, blanca y europea, esta búsqueda de una nación progresista, donde el progreso y la modernidad, la civilización, están ligadas a lo europeo, y se produce también el comienzo de la consolidación del Estado centralizado y de las políticas que se van a imponer para llevar adelante este proyecto de nación. También empieza en este momento la inmigración europea y la ciudad de Buenos Aires se va a terminar conformando como una ciudad supuestamente homogénea y blanca, la París en América, esta excepción a lo que es el resto de las ciudades latinoamericanas, donde aparentemente no habría ninguna otra población que disrumpa esta homogeneidad. Y me pareció que centrar la mirada en la población afrodescendiente en este momento era sumamente importante para ver cómo esta comunidad, que ni había desaparecido en ese momento, que ya estaba diciendo que estaba desaparecida o en vías de desaparición, ni desapareció después, por supuesto, había lidiado con estos mandatos de homogeneidad y de blanquitud, justamente una población marcada por no ser blanca, por ser marcada como negra, y cómo esta dinámica había repercutido en ese discurso de blanquitud. O sea, no solo como la blanquitud había repercutido en ellos, sino como ellos y ellas habían repercutido en la blanquitud que se dio en Buenos Aires. Yo soy licenciada en Antropología Social y, habiendo hecho el doctorado en Historia, pude utilizar estas dos metodologías para hacer un análisis muy concienzudo y muy profundo de una fuente extraordinaria, que son las publicaciones periódicas de los propios afroporteños que se dieron en esta época, en 1870, 1880, y gracias a este análisis muy profundo de las fuentes pude hacer una interpretación de cómo era la dinámica comunitaria en este momento tan particular. Justamente el libro es un libro bastante gordo y lo que tiene es enorme cantidad de citas textuales de esos periódicos, y esto fue una elección también tomada a conciencia, porque tuve la intención de que esas palabras estuvieran reproducidas en un texto que pudiera circular en el día de hoy, y que por supuesto uno puede elegir no leer las citas y leer el texto escrito por mí, que va a ser la interpretación de esas palabras, pero quería que las palabras estuvieran también plasmadas y que pudieran circular en el día de hoy, porque justamente al haber sufrido esta construcción nacional donde se tildó a lo afro y a lo negro como desaparecido, me parecía importante reponer eso en el espacio público. El espacio público que los propios afroporteños intentaban justamente dialogar. Ellos construyeron, lo que yo propongo en el libro es que construyeron una esfera pública que les era propia, pero que esto lo hacían también no solo para dialogar de manera intracomunitaria, sino que también para dialogar con la esfera pública burguesa, que era sumamente importante en aquel momento de diálogo, y que funcionaba como mediadora entre el Estado y la sociedad civil. Entonces, si la primera parte del libro lo que hacía era ir describiendo a la comunidad afroporteña a partir de las propias palabras de los periódicos, cómo es que ellos se autodefinían y cómo dialogaban con el resto de las comunidades, y además de tratar de establecer, por ejemplo, los lugares de vivienda y cuántos eran, en la segunda parte ya voy a ir directamente a hablar del disciplinamiento que los intelectuales afroporteños estaban imponiendo sobre su comunidad, retomando estas ideologías del progreso y la modernidad, y cómo iban
tratando de convencer a la comunidad afroporteña que abandonara aquellas tradiciones que se consideraban atrasadas o retrógradas, que eran las tradiciones de origen africanos, y que se acercaran a una sociabilidad de estilo moderno, y cómo se iban imponiendo estos patrones. Hay un capítulo dedicado a las mujeres afroporteñas, de cómo estos intelectuales, que eran básicamente hombres los que escribían en estos periódicos que sobreviven, porque había por lo menos un periódico de mujeres, trataban de instaurar la sociabilidad y la sociabilidad moderna y las pautas del patriarcado y la domesticidad en mujeres que por el contrario tenían que salir a trabajar. La tercera parte del libro es cómo todo esto empieza a entrar en conflicto y cómo se ve desde los propios periódicos cómo la comunidad no siempre ni no mucho hacía caso de lo que le pedían los intelectuales, sino cómo iban sucediéndose negociaciones constantes, aceptaciones, negociaciones y negaciones de estos parámetros de modernidad y civilidad que iban imponiendo los intelectuales afroporteños en un momento donde la comunidad además empezaba a diferenciarse económicamente. Estaban quienes podían progresar económicamente, empezaban a acceder no solo a la educación, sino a medios propios de trabajo, y había una parte de la comunidad que quedaba todavía en la pobreza. Esta tercera parte lo que voy a hacer es tomar un folleto que fue publicado por un afroporteño, Zenón Rolón, donde le pedía, justamente iba pidiendo a su comunidad que se regenerase, iba dando punto por punto las cosas que él veía mal. Entonces voy tomando, se llama Tirando las hilachas del folleto de Rolón, porque voy tomando cada uno de esos ítems y viendo cómo se van reflejando las distintas tipos de conflictos dentro de la comunidad afroporteña. El análisis de la fuente lo que me mostró fue la enorme importancia, la centralidad de la comunidad afroporteña en ese momento, especialmente en su participación política. Los hombres eran ciudadanos argentinos y eran votantes, y eran muy buscados por las distintas facciones políticas para no solo ir a votar, sino para hacer la movilización de votantes. Una comunidad que se convirtió en el prototipo de lo que era el mundo urbano popular porteño. Ya lo venía haciendo de antes, pero es en esta época donde se van a ir conformando esta mitología urbana de Buenos Aires, que con la llegada de los inmigrantes va a formar un caldo de cultivo donde lo afro siempre va a ser de enorme importancia. Y sobre todo dejar de verlos como víctimas de una situación y tratar de ver cómo ellos activamente negociaron y buscaron y rechazaron o aceptaron ciertas demandas que se les hacía para formar parte de la nación argentina. Bueno, gracias Silvia por la invitación y espero que les guste el libro.